Hoy nos enteramos que Rusia podría en los próximos días desplegar soldados de origen sirio en territorio ucraniano para el combate. Y para abordar este tema saludo a Marwan Soto, especialista precisamente en Medio Oriente. Marwan, qué gusto saludarte, aunque sea en estas circunstancias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Magra, encantado, muchas gracias. ¿Qué significa esta posibilidad de que Rusia traiga soldados sirios a terreno ucraniano? Quiere decir que pues se va a ampliar este conflicto, Marwan, por un lado. A ver, creo que son varias cosas, y hay que tratar de cosas para contextualizar un poco justo esta parte. En el caso de Ucrania y Siria, particularmente Alepo, se ha transformado un poco Siria en la referencia para entender lo que está sucediendo en este momento en Ucrania. Si uno ve las distintas imágenes de las últimas, sobre todo los últimos 10 días de algunas ciudades en Ucrania, en realidad va a ser muy difícil a veces diferenciarlas de algunas otras imágenes que sobre todo alrededor de 2015, 2016, vimos de Siria, particularmente Alepo, a partir de la intervención que tuvo Moscú en el apoyo a la dictadura de Assad para el conflicto sirio. ¿Por qué pongo esto? Porque a partir de esa intervención, resulta que si ya bien tenían una relación muy cercana, muy antigua, tanto Moscú como Damasco, hay ciertos lazos que en este momento se están refrescando. Dentro de la participación de Rusia en la guerra civil siria, hay dos entidades particularmente cercanas a Moscú. Una es una milicia privada que se conoce como The Wagner Group, el grupo Wagner, que es una milicia de mercenarios cuya operación se conoce desde 2014-2015, particularmente justo en la guerra del Donbass, en 2014-2015. A partir de ese momento se ha sabido de la participación del Wagner Group, un grupo de mercenarios, insisto, que aparte recordemos que había una idea original de una desnazificación según la retórica de Putin. Resulta que la cabeza del Wagner Group es alguien que sí está relacionado con grupos neonazis. Bueno, bien, la participación del Wagner Group, que empieza en Donbass en 2014-2015, se sigue hasta Sudán. Sabemos de ellos en Libia y sabemos muy precisamente de ellos en el conflicto sirio. Al estar prohibidas las milicias particulares, los ejércitos de mercenarios en Rusia, resulta que se encuentra con ellos una especie de brazo financiado supuestamente, esto es al final de lo que uno se puede ir enterando, ¿no?, por Kremlin, por la inteligencia rusa, y que van teniendo una participación del lado de la dictadura Assad durante todos estos años en Damasco. Bueno, en las últimas horas se empiezan a difundir una serie de anuncios por parte del Ministerio de Defensa ruso diciendo que hay voluntarios sirios, los están vistiendo como voluntarios, que se irían a participar de su lado en la invasión a Ucrania. Primero, dos cosas: se están los están vistiendo como si fueran voluntarios. Los mercenarios raramente son voluntarios, son mercenarios, viven de eso. Sí. Bueno, al mismo tiempo se empieza a saber de otros grupos como la milicia Omar al-Mukhtar, que es una milicia siria que participa con la Fuerza Aérea Siria, que también tienen el respaldo de Moscú, tienen el respaldo de armas, tienen el respaldo que se le había dado tradicionalmente, se le sigue dando al ejército sirio. Bueno, también ellos empiezan a reclutar a su gente para poder ir del lado ruso en la invasión a Ucrania. El respaldo de Putin vino muy rápido después de estos primeros videos, diciendo que en realidad lo que se estaba haciendo era una operación similar a la que Occidente estaría haciendo con las distintos avisos de voluntarios que podrían ir a combatir del lado ucraniano. Lo quiere transformar un poco en una especie de espejo a las distintas iniciativas occidentales de las que ya hemos sabido, de gente que se ha ido a pelear del lado ucraniano. En realidad aquí estamos hablando de mercenarios. De un poco de la información que yo voy teniendo es que van con sueldos de $1,100 a $2,000, que en el caso de la milicia Omar al-Mukhtar se les están ofreciendo además nuevos puestos a su regreso, que se les estarían dando ciertos tipos de beneficios a sus familias y demás. Ahora, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué está Putin hablando de este tipo de condiciones? No, al parecer no viene de una iniciativa de Moscú, sino viene de una iniciativa de Damasco. Es Damasco el que lo está organizando. ¿Y por qué entonces lo está organizando? Esto es importante porque aquí tenemos una relación clientelar de ambos sistemas, del sistema ruso con el sistema sirio. ¿Por qué una relación clientelar? Hay tres grandes aspectos que importan en la relación de ambos países. Uno, evidentemente, es el auxilio que tuvo la dictadura
política de Moscú para poder mantener el territorio de todos estos años hasta terminar prácticamente por controlarlo. De manera que la relación clientelar, por un lado, está en la mera presencia de tropas rusas y de equipo ruso en el territorio sirio a favor de la dictadura Assad, lo cual les permite tener un control. Después, el dinero. Siria es un país, hay que acordarse, entramos ya ahora en el 11º año de la guerra civil. Es un país increíblemente golpeado. Tenemos alrededor del 90% de la población en el interior de Siria viviendo bajo la línea de pobreza, y que al mismo tiempo su producción de trigo, es decir, de la base alimentaria del país, está escaseando. Entonces necesitan la subvención y el dinero que podría venir tanto en cash como en alimentos por parte de Moscú. Y la otra, el captagón. El captagón, una droga que se produce en la zona de Latakia, que se ha transformado en una gran fuente de ingresos para la dictadura. La zona de Latakia es la zona en el puerto de los puertos sirios donde están las bases militares rusas. Marwan, entonces podemos descartar, es decir, no se puede especular que esta situación de que los soldados sirios pudieran llegar a territorio ucraniano, ya nos explicaste las 3 posibilidades de por qué puede ser, pero hay especulaciones de que esto pudiera servir como para un entrenamiento para después replicar este tipo de dinámicas de nueva cuenta en Oriente Medio. Esto no se puede... No, yo no lo veo totalmente al revés. En realidad, yo lo que te podría decir es que Siria se transformó un poco en el experimento para Ucrania, no al revés. El tipo de armamento que se ha usado en las últimas 2 semanas en Ucrania es un armamento que hemos visto ampliamente en el combate ruso dentro del territorio sirio. Todos hemos hablado sobre las bombas de vacío, las bombas termobáricas, así como las bombas de racimo, y particularmente la destrucción de hospitales, el hospital de esta semana en Ucrania. Bueno, esa misma destrucción de hospitales la hemos visto por parte de las tropas rusas o de las tropas sirias apoyadas por los rusos a lo largo de los últimos por lo menos 4 o 5 años. Es decir, que en realidad el experimento Ucrania ha sido Siria para los rusos. Lo que sí podemos ver es que al final hay una estrategia de complicidad que es suficientemente conocida entre ambos gobiernos, donde al final está la integración de este tipo de grupos absolutamente mercenarios. El más peligroso definitivamente el grupo Wagner, que, insisto, lo hemos visto en distintos conflictos. Sí, ya lo hemos visto efectivamente y documentado con esta larga guerra que se dio en Siria efectivamente hace unos años. Marwan Soto, gracias por ponernos al tanto y sobre todo por delimitar la información, porque en este tipo de situaciones corren muchos rumores y es muy importante tener claro lo que está pasando. Gracias, Marwan, como siempre. Gracias, Magra, muchísimas gracias, buen fin de semana. Y buen fin de semana para ti también, muy amable.